¿Existe la depresión en un cristiano? ¿Cómo nos afecta esto en el ámbito espiritual? ¿Qué soluciones podremos yo y usted darle para que este sentimiento oscuro lo podamos sobrellevar en nuestra vida espiritual? Quédate aquí y te daremos una breve explicación sobre de qué tratar y cómo desarrollar este tema. La depresión le vamos a dar un calificativo como un sentimiento oscuro o negativo que como seres humanos tendríamos que haber pasado por mucho tiempo y que esto afecta a nuestras relaciones interpersonales. En la Biblia nosotros podemos ver ejemplos muy claros que por mucho tiempo afectó bastante en su vida literal, en su vida física y en su vida espiritual. Elías fue uno de los profetas más utilizados por Dios en aquellos tiempos. Si usted bien recuerda, en aquellos tiempos se levantaron profetas en contra de los profetas de Dios. Estamos hablando de los profetas de Baal. Esto ocasionó que Elías orara a Dios para que Dios diera a conocer su poderío hacia aquella gente. Esto ocasionó algo bien impresionante en nuestras vidas que nosotros hemos visto por medio de la Biblia. Elías en aquel tiempo fue amenazado por esto. ¿Qué pasó con Elías? Elías resultó siendo una persona bien hostigada, una persona que por mucho tiempo los reinos de aquel tiempo llegaron a tratarlo en mal forma, dando esto así una palabra contraria a la que él sabía, un sentimiento guardado en su corazón, como es la depresión. Si usted bien toma en cuenta, es un sentimiento en contra de Dios. Este sentimiento afectó a Elías, tanto así que deseó su muerte por la hostigación de aquella reina perversa que en aquel tiempo lo perseguía. Esto simbolizó en Elías en aquel tiempo que tendría que haber una solución para salir de este problema. Él oraba día tras día, noche tras noche, para que Dios pudiera hacer una obra y quitar este sentimiento apartado de lo que el Espíritu Santo había dado hacia Elías, para así él poder seguir su camino, seguir profetizando y dando palabra, dando fe de que Dios es el que cambia nuestros sentimientos. Él es un ejemplo a seguir y nosotros como cristianos debemos de tomar este ejemplo, que no solo porque seamos unas personas espirituales no estamos exentos a este tipo de problema en nuestra vida espiritual. Tomemos en cuenta que el diablo no va a descansar hasta ver nuestra vida derribada en lo espiritual y en lo secular, porque esto no nos afecta a nosotros como cristianos, sino en su vida literal también. Otro de los ejemplos claros que podemos encontrar en la Biblia es la historia de Ana. Ana fue una persona que le servía a Dios por mucho tiempo. Tenía a su marido llamado Elcana y tenía una compañera más, la cual era mujer también de Elcana. Esta mujer la fastidiaba, la odiaba y buscaba irritarla, porque Ana tenía un solo sentimiento oculto que ella tal vez no reflejaba en su 100%, pero sí ella se sentía mal cuando esta mujer la hostigaba. Ella tenía un resentimiento, un odio, un rencor hacia cualquier ambiente en contra de lo espiritual que se le podía formar. Ella había pedido a Dios un hijo y no había sido así posible. Por mucho tiempo ella estuvo pidiendo y pidiéndole a Dios esa gran bendición de cuál es conceder un hijo para poder entregárselo a él. Por mucho tiempo esta mujer sembró en ella sentimientos que no le iban a caracterizar nada bueno, nada sencillo iba a ser trabajar o poder hacer las cosas o sus deberes cotidianos teniendo a esta mujer hostigándola. El sentimiento creció y creció y por mucho tiempo la llevó hasta topar y llegar a un fondo donde ella pudo clamarle a Dios con más gemido, con más presencia, con más autoridad, y fue ahí ella tocó el corazón de Dios. Durante la historia nosotros podemos entender que Ana tuvo muchos fracasos matrimoniales, porque el no poder entender la voluntad de Dios y no tener un hijo para ella era un fracaso.
Nosotros como personas en este tiempo que entendemos la realidad del asunto, entendemos que no era un fracaso, sino que la voluntad de Dios es santa, perfecta y divina, y todo a su tiempo. La Biblia nos dice que todo nos va a ser añadido. No tuvo ni un poquito de paz durante el tiempo que convivió con todos estos seres que le acompañaban, pero ella vino y se arrodilló a los pies de Dios, le pidió con todo furor, le pidió con toda angustia debido a lo que ella estaba pasando y lo que ella realmente necesitaba. Vino la contestación de Dios, vio que Ana le derramó toda lágrima, vio que Ana pudo mantenerse en pie en medio de la adversidad. Nosotros podemos también tocar el corazón de Dios para que Dios quite todo resentimiento, todo odio, todo rencor y sobre todo este sentimiento oscuro, el cual si nosotros le damos cabida a lo que el diablo ponga en nosotros, porque tiene autoridad en poner en nosotros, creemos que va a ser un fracaso en nuestra vida espiritual. Un consejo que yo te doy a ti: no pongamos la mirada en lo que sucede a nuestro alrededor. Si Dios permite algo es porque Él va a saber suplirlo. Yo te animo, amigo y hermano, por medio de este punto, a que tú retomes la oración. Ana fue una persona que no dejó la oración por nada del mundo, no importaba cuánto la criticaban. La Biblia habla que el Cana la tomaba como ebria cuando ella estaba bajo los pies del Señor, orando, rogándole, suplicándole por la vida de su ser querido que ella quería concebir con toda ansia. Yo te suplico, yo te doy ahora una palabra a ti que estás pasando por procesos iguales o similares, Ana, que te esfuerces como lo dijo la palabra de Dios por medio de Moisés. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas sin duda. Estaba haciendo ella así sometida, tomando en cuenta que en su vida espiritual ella había demostrado uno de los hechos más valiosos que como cristianos o como personas seguidoras de Cristo nosotros tenemos de dar un ejemplo: la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no hemos visto o lo que nosotros no hemos visto por obra. Tomando en cuenta también una de las acciones que Ana en ella se vio reflejada: la perseverancia, la constancia en oración. Esa es una de las cosas o fundamentos espirituales más bellos que usted que atraviesa este tipo de sentimiento le hace falta. Un consejo como cristiano, como humano, como hijo de Dios es ese: que la oración nunca se aparte de sus labios. No importa de qué forma usted le ore, no importa cuántas veces usted ore, lo importante es la perseverancia en Dios. Ana a eso lo caracteriza. Otro de los personajes bíblicos por cual la Biblia nos habla, podemos decir que es Job, una persona que lo tenía totalmente todo, bienes económicos, y estaba en la presencia de Dios. Dios lo consideraba como una persona recta y perfecta delante de los ojos de él mismo. ¿Cómo no Dios lo podía haber bendecido? Pero llegó una etapa donde la depresión tuvo que haberlo tomado muy en cuenta. Dice la Biblia que se le fue quitado todo tipo de bienes, tanto económicos, incluso tocó hasta su familia, animales y todo lo que él poseía. Todo esto lo llevó a una depresión, cayó a una enfermedad aún más horrible que la lepra. La Biblia habla que él se rascaba y le dolía toda su piel debido a las enfermedades que él atravesaba. Todo esto llegó a un solo paso de caer a una depresión tremenda. Pero ¿sabe algo que sí rescato yo de la vida de Job? En el proceso que él estaba atravesando, lo cual era un proceso muy fuerte. Imagínate tú que te quiten a un hermano, que te quiten a un hijo o incluso que te quiten a una madre. Muy doloroso, por cual yo comprendo la debilidad de Job en ese tiempo. Pero ¿qué pasó? La perseverancia en Cristo Jesús o en el mismo Dios lo llevó a obtener la victoria. Dice la Biblia que fue uno de los hombres más benditos y más bendecidos de la historia, por cuanto él retuvo toda crítica, toda murmura, incluso de la misma familia. La esposa incluso le decía que se muriera él mismo y que maldijese a Dios. Él no hizo caso más alguno, él bendecía a Dios por su vida. Y él decía
que su vida espiritual y su economía volviese a ser y a florecer como Dios así lo tenía. Incluso la Biblia declara que lo cuadruplicó las cosas o los bienes que Dios así lo había bendecido. Estos son ejemplos claros que yo te traigo en esta hora, amigo y hermano, para que tú tomes en cuenta que lo que tú estás pasando no se acerca a lo que estos personajes de la Biblia enfrentaron en contra de la depresión. Yo te invito como hermano, yo te invito como cristiano y como amigo a que busques en oración y que busques de Dios en santidad. Así como Ana fue persistente en su constante oración y en súplica y en ruego hacia Dios, y Dios le respondió con un bello hijo, también podemos ver que a Elías no le fue nada fácil, pero tuvo una búsqueda constante del Espíritu Santo por medio también de una oración. La perseverancia de Job, eso es un fundamento espiritual hermoso, lo cual yo te estoy dando 3 ejemplos y 3 soluciones a este problema: la oración de Ana, la búsqueda constante de Elías y la perseverancia de Job. Que Dios te bendiga. Este video te ha ayudado a ti. Me gustaría que le dieras un like y que te suscribieras y tocaras el botoncito, la campanita de notificaciones, y luego le dieras compartir para que a otras personas que pasan por el mismo problema que tú estás pasando le llegue la bendición de Dios.